esto podríamos hablar hubo muchas organizaciones que nos apoyaron, el Consejo Mundial de Iglesias, el Comité contra el Hambre y Desarrollo de Francia, la CAP, Asociación Cristiana por la Abolición de las Torturas. Es decir, a nivel internacional, el Consejo Mundial de Iglesias hizo mucho, como Charles Harper. En fin, había personas maravillosas, como también rabinos. Tendríamos que hablar del rabino Marshall Meyer, un hombre extraordinario, de origen norteamericano, pero con una gran presencia en la lucha por los derechos humanos. A pesar de todas las persecuciones, hubo muchísima resistencia y valor de las organizaciones en el mundo de las iglesias. Por eso creo que todavía no se ha visualizado realmente qué hicieron las iglesias en la época de la dictadura. Así pasamos todos los tiempos de la dictadura, pasamos por las cárceles, por las torturas, yo he pasado por los vuelos de la muerte. Es decir, somos sobrevivientes de todo eso, pero tenemos que tener en todo esto la mente y el corazón abierto. Tenemos que seguir la lucha con esperanza, porque las cosas, cuando termina la dictadura, después de lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Yo estaba en Washington en una acción por la paz en El Salvador, con la guerra civil salvadoreña, y regreso al país. Y por primera vez me encuentro con un ministro de la dictadura militar, Nicanor Méndez, que era el canciller. Nicanor Costa Méndez, ese es su nombre completo. Y yo había estado en Naciones Unidas y traía de allá algunas noticias. Y le digo, mire, canciller, acepten la resolución 502 de las Naciones Unidas y negocie con los británicos la soberanía de Malvinas. La respuesta del canciller fue, no puedo, porque se nos escapó de las manos. No tengo ningún control sobre la situación actual. Así no fue en la guerra de Malvinas, ¿no? Una derrota. Y eso fue tal vez el punto neurálgico para volver otra vez a recuperar la democracia. Pero cuidado, las cosas no son así. La doctrina de la seguridad nacional se apoya en la confrontación este-oeste, de acuerdo a la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, la división de las áreas de poder de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es esto, la confrontación. Esto lo traen a América Latina los militares a través de la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, la lucha que los militares tenían aquí era que la lucha era contra el comunismo internacional. Aquí en esta misma oficina me lo dijo Adolfo Silingo, que él creía perfectamente que tirar los prisioneros de los aviones era salvar a la Argentina de la guerra del comunismo internacional. Y claro, después pasó todo lo que pasó. Esta concepción ideológica que marcó todo el continente, cuidado, esto no pasó únicamente en Argentina, pasó en todo el continente. Se aplicó el operativo Cóndor, el secuestro de desaparición de personas, como el caso de Letelier, que fue asesinado en Washington, el caso del general Prat, que fue asesinado aquí en Argentina, el general Torres, presidente de Bolivia, fue asesinado en Argentina, el senador Michelini fue asesinado en Argentina, Bernardo Leitón, que fue ministro de Salvador Allende, fue
tuvo un intento de muerte, sobrevivió en Roma, ¿no? Elena Holberg, argentina, de la embajada argentina en París, también es una desaparecida. Entonces tenemos que comprender esto desde su integridad. Claro, llega, después de la derrota en Malvinas, Estados Unidos quiere democratizar porque la hipótesis este-oeste se cayó. Y la hipótesis del conflicto es norte-sur. Y ahí los militares no sabían qué hacer con su hipótesis de conflicto este-oeste. Esto es lo trágico para los militares, que se quedaron sin base de sus concepciones ideológicas de la confrontación este-oeste. No, la guerra de Malvinas pone muy en evidencia que el conflicto era norte-sur. Si no vemos lo que hizo la Unión Europea, lo que hizo Estados Unidos, nadie ayudó a la Argentina. Todos ayudaron a Gran Bretaña y bloquearon a la Argentina. A partir de eso que todos los países europeos, Estados Unidos, estaban a favor de Gran Bretaña y hacen apoyo, incluso Pinochet apoya a Gran Bretaña con toda la logística, pero no apoya a la Argentina Pinochet. Entonces, esto pone en evidencia que si bien después Estados Unidos tiene que llamar a los países latinoamericanos a democratizarse rápidamente, es como una primavera democrática en América Latina. Comienzan a florecer democracias de todos lados, pero son democracias formales, donde los militares no pierden el poder. La que más tarda en dejar la dictadura y democratizar el país es Brasil. Pero el resto de los países se van democratizando. Vuelven otra vez los gobiernos civiles, condicionados, restringidos, con mucha presión de los militares. Esto también con grandes complicidades de los partidos políticos que habían negociado con los militares la política de derechos humanos. No voy a dar nombre porque algunos de ellos no viven, ¿no? Pero sí, esto existió. Y fue tremendo saber aquellos que querían la democracia en el país a partir de vender la vida de los muertos, desaparecidos y las torturas. Esto es muy duro y tuve que enfrentar a grupos políticos, y voy a decir tanto peronistas como radicales, por la complicidad que tuvieron con la dictadura militar. Esto no lo podemos callar. Y tal vez algún día escriba sobre esto para dar los nombres y quiénes fueron los gestores de esa complicidad y de esa traición al pueblo argentino. Así que, bueno, se llaman elecciones. El dictador Viñones quería tener una entrevista conmigo para negociar la política de derechos humanos. Creía que yo no soy nadie para negociar la vida de los desaparecidos. Lo que buscamos es verdad, justicia y reparación del daño hecho. Pero yo no me voy a ensuciar, no solo las manos, no me voy a ensuciar la vida siendo cómplice de lo que ustedes quieren hacer. ¿No? Y se lo dije a los dirigentes políticos, que fueron los voceros de Viñones para hacerme esta propuesta. Y entonces, pero sí, había gente de distintos lugares que trataban de influenciar para que uno acepte paliar el problema de los militares. No era fácil en ese momento, ¿no? Y muchos organismos tampoco tenían muy claro qué hacer, ¿no? Madres, abuelas, familiares, sí querían juicio y castigo. Fíjate que actualmente nadie habla de la deuda externa,
no es como que lo borraron de toda esa época. Paralelamente a eso, surge lo de Mandela en Sudáfrica. Desmond Tutu, el arzobispo, también premio Nobel de la Paz sudafricano, ¿no? Desmond Tutu, un gran hombre, él trata de llegar a lo que es la reconciliación, ¿no? Por ejemplo, un juicio de la verdad, pero no una comisión de la verdad, pero no un juicio. Y llegar a una reconciliación. Bueno, esto ya pasó, pasaron muchos años, entonces tenemos que ver cómo vamos a seguir. Aquí en Argentina la cosa fue distinta, es distinta. Primero porque en Argentina el secuestro y desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo. Mientras no haya arrepentimiento, no haya el derecho de verdad y de justicia, no puede haber reconciliación. La reconciliación no es de cualquier forma, no tiene nada que ver con el olvido. Para llegar a la reconciliación se necesita dar pasos muy concretos. Primero el reconocimiento de las culpas, después el camino de la verdad y la justicia, la reparación, y después de la reparación es ver si se puede llegar a la reconciliación. Pero la reconciliación no tiene que ver absolutamente nada con el olvido y con, bueno, esto ya pasó, no pasó, eso está vigente. Si nosotros no buscamos la verdad y la justicia, esto se va a repetir. Y vemos hoy que en el caso de Sudáfrica, como Guatemala también, que hicieron la comisión de la verdad pero no la justicia, van surgiendo cada tanto esta necesidad, esta situación de saber qué pasó con los seres queridos. Y la desaparición de personas es el ausente siempre presente. Entonces hay que trabajar para poder construir y generar otros espacios. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener muy presentes, que la democracia no es votar, simplemente. La democracia sí es un acto que elegimos, pero no es la democracia. La democracia se construye y tenemos que pensar qué democracia queremos y para qué. Cuál es la participación del pueblo, porque hoy votamos y quedamos 4 años en un estado de indefensión jurídica. No es una democracia participativa, es una democracia delegativa. Y los derechos, por eso siempre relaciono los derechos humanos a la construcción democrática. Esto es fundamental tenerlo claro, tenerlo presente, porque es la única forma de construir otros espacios de libertad. Nosotros, los derechos humanos no es un paliativo, como quien da una aspirina para calmar el dolor de cabeza. Los derechos humanos son caminos de liberación de un pueblo, es pensar en otro contrato social, en otra forma de vida, en otras condiciones de los procesos de participación de nuestro pueblo. Esto fue muy doloroso. Cuando se llama a elecciones hay varias cosas. Nosotros trabajamos, luchamos con los organismos de derechos humanos. En ese entonces vivía Augusto Conte, de la Democracia Cristiana, a quien nosotros apoyamos, y salió electo diputado no por la Democracia Cristiana, sino por los organismos de derechos humanos, para trabajar, nosotros queríamos conformar las comisiones bicamerales que tenían capacidad de investigación de lo que pasó con los muertos, con los desaparecidos, con los niños. En ese entonces, Alfonsín un día me llama a casa de gobierno y me dice: mire, Pérez Esquivel, yo quiero formar una comisión de notables para que analicen, vean la cuestión de los desaparecidos. Y yo dije: mire, doctor, nosotros
pensamos que lo mejor es una comisión bicameral. Usted dice, sí, pero es mejor porque eso va a estar muy focalizado en la disputa política de los partidos, y yo quiero algo más independiente. Le digo, bueno, me dice, quiero que usted la conforme, usted la dirija, si usted está de acuerdo ya firmo el decreto. Y Alfonsín sacó de su bolsillo el decreto, lo tenía así, lo puso en la mesa. Aquí está el decreto, usted me dice que sí, yo lo firmo allá. Le digo, mire doctor, yo lo voy a hacer con una sola condición, que todo pase a la justicia federal y no a la justicia militar, porque tengo entendido que el gobierno va a mandar todo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que ellos decidan. Ellos no pueden ser juez y parte de los crímenes cometidos. Y Alfonsín ahí guardó otra vez en su bolsillo el decreto del cual iba a firmar. Esa misma noche lo llama a Ernesto Sábato. Y Ernesto Sábato me habla por teléfono. Adolfo, me llamó el presidente Alfonsín para decirme sobre la comisión. Le digo, Ernesto, a mí me pasó esto, esto y esto. Usted es una persona responsable, haga lo que le parece, pero yo no puedo aceptar una cosa así. Por principio, políticamente, para mí es inaceptable. Bueno, Ernesto Sábato acepta. Nosotros aquí teníamos muchos informes, todo lo que aparece en el libro Nunca Más de cuadros gráficos, nosotros ya lo habíamos trabajado aquí con otros organismos de los derechos humanos y eso lo pusimos a disposición de la CONADEP. Hubo una cosa en esto. Cuando se da publicidad el Nunca Más, se da publicidad también un video, un corto, sobre la desaparición de los niños. Se pudo proyectar una sola vez y después ese video desapareció de todos los medios. Nunca más. Ese era otro tipo de nunca más. Eso no se podía mostrar. Los militares habían puesto condiciones a Alfonsín para que en el nunca más no figuren muchos nombres. Bueno, así fue. Eso fue el primer paso. De todos modos, hubo que esperar más de casi 3 años porque al renovar cada 3 meses elevar todas las cosas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en casi 3 años, lo único que hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es liberar, es decir, superar la cuestión de Alfredo Astiz por plazo vencidos. Eso fue lo único que hizo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero después la fuerte presión nacional e internacional se hizo el juicio de la Junta, con el Código de Justicia Militar. Esto es lo tremendo. Julio Estrasera, uno de los fiscales, no me quiso tomar a mí como testigo para el juicio. Nunca supe las razones de él y nunca quiso explicármelo. Pero evidentemente no quería hablar de eso Julio Estrasera. Ahora, dentro de esto había fuerzas, ya el Parlamento, Augusto Conte, nosotros le recomendábamos lo que tenía que hacer en la Cámara, y Augusto Conte tuvo tal desesperación que terminó suicidándose. ¿No? Era tal la angustia que tenía este hombre que veía su inutilidad ahí, con toda la lucha. Surge el CELS con Emilio Mignone, hay después otros organismos que comienzan a surgir y a acompañar todo esto, hasta que nosotros con nuestra abogada María Elba Martínez en Córdoba se habían presentado casi 600 causas de crímenes de lesa humanidad en los tribunales de Córdoba.
Y después vino la famosa Semana Santa, el levantamiento de los caras pintadas, que ellos querían cerrar la cuestión de juicio y castigo a los responsables, y el alzamiento con Alto Rico, en Campo de Mayo, ahí Alfonsín, que tenía muchas presiones militares, fue al pie de Rico, fue a Campo de Mayo para negociar con Rico. Y después cuando regresa a la plaza y dice, la casa está en orden, felices Pascuas, todos nosotros vimos que había un gran desorden conceptual, político, ético. Ese fue el gran error de Alfonsín. De ahí, Alfonsín después, con la fuerte presión militar, y para evitar los juicios, sancionan las leyes de punto final y obediencia debida. Así que por un lado tuvimos el juicio y por el otro lado Alfonsín dijo, bueno, están los juicios, ya es suficiente, ahora aquí no pasa nada, aquí esto queda... Entonces, la apertura democrática que tuvimos en ese entonces fue más formal que real. La vida de los ciudadanos, el derecho de verdad y de justicia, no se pudo llevar adelante, una por los condicionamientos, otra porque no había voluntad política, porque se había negociado con los militares. Y entonces el pueblo, lo único que nos quedaba a nosotros era la resistencia social. Y la resistencia social de los movimientos de derechos humanos siempre fue una resistencia no violenta, ¿no? A pesar de las fuertes dificultades que tuvimos, ¿no? de todo lo que había, eran marchas, petitorios, situaciones que tratábamos de ver por dónde era el camino que teníamos que tomar. Pero antes de esto, en el año 80, yo hacía tiempo que había salido de la prisión, hay un detonante internacional muy fuerte, que es cuando me otorgan el Premio Nobel de la Paz. Yo ya estaba trabajando con el Sarpaz después de la prisión. El Premio Nobel, lógicamente, que tiene una fuerte repercusión internacional y nacional. Afecta a muchos, no solo al Sarpaz, afecta a la sociedad. Algunos a favor y muchos en contra. Por ejemplo, la censura de los medios de comunicación fue enorme, hasta el día de hoy. No tenemos que hablar únicamente de la época de la dictadura, hasta el día de hoy afecta, ¿no? Trataron de silenciarlo. A los 2 días tratan de asesinarme en la esquina de Bolívar y México. Iba manejando mi hijo Leo, estaban pegando la vuelta allí y avanzan 2 personas con las armas en la mano para matarnos. Le digo, acelera que nos mata. Cuando él acelera así, atrás se mete un taxi. Y entonces por eso no nos pudieron disparar. Nos salvó el taxista, ¿no? Y así logramos escapar. Hay otras cosas, como de habernos puesto una bomba en el Sarpaz, cuando estaba Joan Baez, la cantante norteamericana, también cuando llega el nano Joan Manuel Serrat y va a mi casa a visitarme. Bueno, eran momentos muy duros, de muchos controles, pero era también un despertar de la gente, incluso en las prisiones, ¿no? Cuando me dan el premio Nobel, en las prisiones hay un alboroto de los presos que después lo dejaron castigado 3 días. Pero era como decir, bueno, uno de los nuestros recibe un reconocimiento internacional. Bueno, yo me enteré porque Amanda cuenta que ella estaba en la verdulería hablando con una vecina y llega Esteban y le dice, mamá, tengo algo que decirte. Dice, cállate, quédate quieto, ¿no ves que estoy hablando con la señora?
Y dice, mamá, mamá, le dice, a papá le dieron el premio Nobel de la Paz. La otra salió volando de ahí, ¿no? Ahí no, yo llamo por teléfono a casa, pues en ese entonces no había celulares, no había nada, ¿no? De estas cosas. Y me dice, mira, anda urgente a la embajada de Noruega que te están esperando, te estuvieron buscando por todos lados. Entonces yo voy a la embajada de Noruega y el embajador me hace pasar a su despacho y miraba el reloj cada rato y me dice, yo veía que había una mesa ahí con copas, manteles y qué sé yo. Le digo, mire embajador, dígame rápido lo que tengo, yo me voy porque veo que usted está esperando. Me dice, no, no, por favor, mire, espere un poco, pues yo tengo que comunicarle algo. Y yo nada, le digo, bueno, pero mire, yo tengo que hacer, estoy repartiendo cosas en distintos lugares, llevo media hora aquí y usted no me dice qué. Me dice, no, no, pero mire, por favor, dice, espere. Entonces, justo a la hora que se daba la noticia a nivel internacional, me dice, bueno, ahora sí se lo puedo decir. Ustedes le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Claro, cuando me lo dijo, yo dije, ¿me lo dice en serio o qué? No. Y le digo, me dice, sí, sí, mire, están todos los comunicados, al rato, periodistas por todos lados. Le digo, yo, la verdad que me asombra, pero yo esto no lo quiero recibir a título personal, sino en nombre de todos los pueblos de América Latina. Aquellos que han trabajado conmigo, los que trabajan conmigo, de religiosos, campesinos, gente que trabaja en los lugares más inhóspitos del continente, a los cuales yo conozco. Bueno, eso fue el recibimiento del premio Nobel. A los de día me tratan de matar, sobreviví, soy como los gatos. Y después vino la locura de viaje, de cosas, pero lógicamente que el Sarpac comenzó a tener otra dimensión, no social, política, llegaba muchísima gente, algunos especulando, ¿no? Muchos especulando, porque todavía estamos en plena dictadura militar, era el año 80. No me querían dejar salir del país, no me querían dar el pasaporte. Yo todavía tengo los pasaportes con los sellos equipo 2, que es de peligroso. No, los guardo los pasaportes, eso. No, estaban sello equipo 2. Cada vez que yo llegaba, salía o entraba, me retenían 2 o 3 horas en Ezeiza. ¿No? Por el sello equipo 2, era peligroso. Bueno, y así estamos trabajando hasta el día de hoy. Yo con premio Nobel, o sin premio Nobel, hago el mismo trabajo. No es esto. ¿Y cómo te el premio Nobel te da otro espacio, ¿no? Es otra cosa. Podés entrar en muchos lugares que antes no entrabas, ¿no? Digo lo mismo, pero ahora lo dice un premio Nobel, entonces eso tiene más valor que ese tipo que corría todo el día repartiendo cosas y mostrando qué es lo que pasaba en el país y en América Latina. Es esto. Y eso tiene una repercusión, una situación muy difícil para los militares que no pudieron justificar por qué me habían detenido a mí, cuál era la situación. Y comenzaron a acusar de que todo era mentira, era una situación política en contra del gobierno, que el gobierno era democrático. A todo esto hay 2 hechos. Uno es el de premio Nobel, otro fue el Mundial de Fútbol del año 78, ¿no? Que yo estaba en prisión. Pero en el 80, cuando se produce lo del premio Nobel, los militares no sabían para dónde ir. Se encontraban en una situación sumamente... Esto también lo que provoca la vuelta a llamar a elecciones, a tratar de... ¿Por qué comenzamos las grandes movilizaciones, los ayunos no violentos, ahí en la calle México 479, las movilizaciones internacionales también, la toma de los consulados en distintos países,
en París, en Roma, en Barcelona, los consulados argentinos. Se toma también, cuando me dan el premio Nobel, en la Catedral de Notre Dame, el cardenal Martí se niega a dar una misa por el 25 de mayo a los militares argentinos. En cambio, me recibe a mí en la Catedral de Notre Dame, que había miles de personas que no entraban en la catedral. Había algo muy, muy importante que recuerdo una figura en la Catedral de Notre Dame, vestida de negro, con la cabeza baja, que yo todavía no la había visualizado bien. Y cuando levantó la cabeza me encontré con Raimundo Ongaro, dirigente sindical de la CGT de los argentinos, en el exilio, que habían matado a su hijo. Raimundo Ongaro era una figura increíble ahí, ¿no? Había miles de personas, pero él estaba solo, en la Catedral de Notre Dame. Había grupos solidarios con nosotros que venían trabajando y habían trabajado durante toda la dictadura, ¿no? Y entonces hacían, por ejemplo, frente a la embajada argentina, todos los jueves iban artistas. Simón Signoret, había un cantante muy conocido en Francia, no recuerdo el nombre, pero iban mucho. Estaba Miguel Ángel Estrella. Bueno, sí, la solidaridad internacional fue enorme. Hubo artistas, escritores, religiosos que hacían paradas todos los jueves frente a las embajadas argentinas, en muchos países, ahí en Bruselas, en el Consejo de Europa, en Italia, había mucho, en España. En España tomaron el consulado argentino, se metieron adentro, ¿no? Los tuvieron que después sacar a todos, pero estaban ahí. Es decir, todo eso ayudaba. Antoine Blancard vino, que era uno de los ministros sin cartera de François Mitterrand, ¿no? Vino, estuvo conmigo cuando hice la huelga de hambre ahí en la calle México. Después ahí hicimos las grandes movilizaciones, la movilización más grande del país durante la dictadura, más de 120.000 personas. Y estaba un actor argentino, Solá, Miguel Ángel Solá, que iba al lado mío, ¿no? Además, él tenía una camioneta que la había puesto a disposición nuestra, Miguel Ángel Solá. Entonces, eso fue como un despertar, fortaleció mucho la cuestión, y los militares ahí no sabían qué hacer. Entonces, con Estados Unidos se comenzó la democratización de América Latina, de todos los países, porque ahí comenzó un reguero de la vuelta a la democracia, pero esto lógicamente fue una estrategia para bajar las tensiones y superar esa confrontación este-oeste, que con la guerra de la Malvinas se cae y la confrontación en norte-sur. El SERPA siguió trabajando, siguió tratando de aportar, se fortalecieron todos los organismos de derechos humanos, comenzamos las grandes movilizaciones con los familiares, madres, abuelas, etc.